Shalom, shalom a todos. Vamos a continuar en esta mañana y seguimos en la porción del primer libro de Reyes, capítulo 18. Hoy veremos a partir del verso 30. Veamos cómo sigue este desenlace, ¿verdad? Luego de que Elías y todo el pueblo de Israel y también los profetas de Baal estaban allí en el monte Carmelo. Dice el verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Yahvé que estaba arruinado. Notemos algo tremendo acá, ¿verdad? A veces nosotros queremos ofrecer adoración, queremos entregar nuestro servicio al Dios Todopoderoso, queremos presentarnos delante de Él en oración, ¿verdad? Pero, ¿cómo está el altar? Recuerde que hoy ya no es un altar físico. Ahora nosotros nos presentamos como ofrenda delante de nuestro Abba. Hoy nosotros, ¿verdad? Portamos ese altar porque somos el templo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo te presentas delante del Dios Todopoderoso? Recuerda que Yeshua dijo: si tú traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra tuya, ve y reconcíliate primero con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. A veces queremos hacer muchas cosas para el Todopoderoso con un altar arruinado por los celos, por la envidia, arruinado por la murmuración, por la codicia, arruinado por los celos, por los pleitos, por las divisiones, por las contiendas. Ese altar está arruinado y así queremos presentarnos delante del Todopoderoso. En altares arruinados, Él no se manifiesta. Yahvé Sebaot no va a manifestarse en esos altares de esa forma. Primero hay que restaurar, hay que reparar, hay que arreglar el altar. Por eso Yeshua dijo: primero anda, ve y arréglate con tu hermano. Si usted tiene todavía falta de perdón con alguien, tiene todavía celos amargos en su corazón, celos ministeriales, primero vaya y arréglese. No presente ofrenda de esa forma, porque nada va a conseguir. Puede haber cualquier otra cosa, fuego extraño, pero jamás el fuego del Shaddai, porque el Todopoderoso no se manifiesta en esos altares. ¿Cuántos han dividido congregaciones, han separado a los hermanos, verdad? Y así se fueron a levantar otro lugar y levantaron allí altares. No crea que allí está la presencia del Todopoderoso. Recordemos que el adversario es un imitador y también puede hacer muchas señales, pero ¿está convencido usted de que ahí está el Abba? Recordemos que la Escritura dice que donde hay celos amargos, contiendas y envidias, ahí no hay una sabiduría del Todopoderoso. No, eso es algo carnal, animal, diabólico. Entonces, primero tenemos que arreglar el altar. Si queremos nosotros que haya restauración, queremos que el Todopoderoso se manifieste en nuestras vidas, arreglemos cómo está nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, Elías hizo acercar el pueblo. ¿Para qué? Para que sea testigo de lo que sucedería, para que sea testigo de la manifestación del fuego de Yahvé, del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque recordemos que el pueblo estaba dividido. Estaba aquí y acá. Estaba con el Dios de Israel y estaba con los Baales. Estaba creyendo el pueblo que podía estar así, un tiempo aquí, un tiempo acá, tomado de la mano de Baal y también quererse tomar de la mano del Todopoderoso. Así no puede ser. Tengamos mucho cuidado. El Dios que responde con fuego es el Shaddai, el Todopoderoso. ¿Y por qué decimos que responde con fuego? ¿Qué nos dice Shemot o Éxodo capítulo 19-18? ¿Verdad? Antes de entregar la Torá a Moshe,
Dice la escritura que todo el monte Sinaí estaba humeante, porque Yahvé, el Shaddai, había descendido sobre él en el fuego. Su humo subía como un humo de un horno y toda la montaña se estremeció sobremanera. Mire, el Shaddai, el Todopoderoso, se manifiesta con fuego. También vemos en Hechos, capítulo 2, 1, 2 y 3, que dice que llegó la fiesta de Shavuot o Pentecostés, ¿verdad? Por eso tenemos que conocer los tiempos. La fiesta de Shavuot, ¿verdad? Llegó y todos los creyentes se reunieron en un lugar. De repente vino un estruendo del cielo como un rugido de un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Y qué pasó allí? Dice que entonces vieron lo que parecía como llamas de fuego que se separaban y se posaron sobre cada uno de ellos. Aquí podemos darnos cuenta, tanto en la Torá, ¿verdad? Porque hemos leído Éxodo y también Hechos. Vemos cómo Yahvé se manifiesta con fuego, con su poder, fuego que purifica, que santifica o que consume. Pero para que Yahvé se manifieste, para que el Dios de Israel se manifieste, para que el Dios de Elías se manifieste, recuerde que primero hay que reparar el altar, porque muchos altares están arruinados. ¿Y por qué estaba arruinado el altar en Israel? ¿Sabe por qué? Ya lo leímos. Porque estaban en idolatría, porque querían adorar al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel, pero todavía tenían ídolos, como en este tiempo. Muchos quieren la manifestación del Todopoderoso, pero todavía con idolatría en su corazón, todavía inclinados a Babilonia, a las costumbres, ¿verdad? A todo lo que aún Babilonia les ofrece y muchos caen rendidos y postrados ante las costumbres de las naciones, lo que hacen los paganos, aquellos que no conocen al Todopoderoso. Así no puede ser. El Todopoderoso no se va a manifestar. Primero tiene que haber una restauración, una reparación, ¿verdad?, de ese altar. Vemos acá que Elías dice que lo reparó. ¿Sabe algo? Aquí podemos ver que Elías, esta unción profética, podemos decir, enviada por el Padre, va a traer orden, alineamiento, restauración. Y hay algo, no crea que se va a restaurar así porque simplemente alguien diga, yo lo vengo a restaurar. No, Elías aplicó Torá para restaurar el altar. No puede haber restauración sin Torá. ¿Por qué? Porque no hay Yeshua si no hay Torá. Y no hay Torá si no hay Yeshua. La Torá de Yuhei Bajei restaura. Como dice la Escritura, la Torá es perfecta, restaura el alma. ¿Qué es lo que trae restauración? Aplicar Torá a nuestras vidas. La Torá no es una religión. La Torá es la constitución del reino de cual habló nuestro Adón Yeshua. Queremos a Yeshua, pero rechazamos su Torá. Así no puede ser, jamás. Entonces, dice el verso 31, entonces dijo Elías, bueno, que se acerquen. Todos ya estaban acercados. Y dice, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Yahvé diciendo, Israel será tu nombre. Podemos ver que Elías recogió 12 piedras, una por cada tribu, los descendientes de Jacob, a quien se le puso por nombre Israel. Eso tenemos que conocer también, ¿verdad? ¿De dónde nosotros y por qué decimos que somos parte del Israel? ¿A quién se le entregó la promesa? Abraham, ¿verdad? De Abraham, ¿verdad? Vino luego Isaac y Jacob. Y de Jacob, ¿verdad? De allí salen las 12 tribus de los descendientes de Jacob. Y dice que a quien se le dio por nombre Israel. Israel será tu nombre. 12 tribus, ¿verdad? 12 para nosotros es gobierno, autoridad de Yuhei Bajei.
gobierno. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Melech, nuestro rey. Él es el que gobierna. Y usted siempre va a ver que la Torá gira en el número 12, un número profético, ¿verdad? Como les decía, 12 apóstoles, también podemos decir que es el número de gobierno, el gobierno del Todopoderoso. Y se debía restaurar, ¿qué cosa? El gobierno del Dios de Israel en su pueblo. ¿Por qué? Porque lo habían permitido a Baal y a todos sus ídolos, a Sera y a todos los ídolos, que estén gobernando sobre el pueblo, que el pueblo los siga. Había que restaurar el gobierno del Dios de Israel en medio de su pueblo. Y en este tiempo, el Todopoderoso está restaurando la identidad a su pueblo. Algo que tenemos que entender es que no pertenecemos a una religión ni a ninguna denominación. Nuestra fe es hebrea. ¿Por qué? Porque Yeshua, a través de nuestro don Yeshua, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Abraham recibió la promesa, ¿verdad? Y se le dijo que en Isaac le sería contada la descendencia. Y fue en Jacob a quien se le llamó Israel. Eso usted lo ve en Génesis 32, 28, ¿verdad? Cuando le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo, Jacob o Jacob. Y él le dijo, ya no se dirá más que tu nombre es Jacob, sino Israel. Algo que tenemos que entender es que Israel no es un territorio. Israel somos todos los que hemos creído en Yeshua, en nuestro Adón, en nuestro Mashiach, ¿verdad? Y que hemos creído en Él, pero que también guardamos su Torah. No basta solamente decir, yo tengo a Yeshua, o yo hice una oración y recibí a Yeshua. Eso no es suficiente. Si usted ha creído en Yeshua, tiene que guardar la Torá que Yeshua predicó, que Yeshua enseñó, porque Él no la vino a abolir. Él vino a darle la correcta aplicación para que usted y yo podamos entenderla. Y dice el verso 32, y edificó con las piedras un altar en el nombre de Yahvé. Entienda algo. En el nombre de Yahvé. Ayer habíamos visto qué importante es el nombre, porque ¿a quién está invocando usted? Ya habíamos visto, dioses hay muchos. Cuando Él va a restaurar el altar, lo restaura en el nombre de Yahvé. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Mire, qué hermoso, cómo nos va enseñando, ¿verdad? Con las piedras, Él construye el altar. Primero, Él busca, toma 12 piedras y luego con esas piedras construye un altar edificado con el fundamento, como dice Efesios 2:20, ¿verdad? Con el fundamento, con Torá, con profetas, porque todo lo que está sin fundamento, eso es superficial, eso en algún momento va a caer. La escritura en Efesios 2:20 no dice que lo edifique sobre un apóstol, sobre el nombre de un apóstol. No, lo que nos está diciendo la escritura es que todos somos como un edificio construido sobre las enseñanzas de los emisarios, de los patriarcas, ¿verdad? Y de los profetas. Pero ¿qué enseñaron ellos? ¿Qué enseñaron los emisarios, los patriarcas y los profetas? Torá. Ellos aplicaban Torá. Y como dice Efesios 2:20, y en ese edificio Yeshua HaMashiach es la piedra principal. Yeshua nunca quitó el diseño original, de ese diseño que el Padre lo ha dejado en la Escritura, pero por la mala interpretación, eh, por desconocer qué nos enseña la Torá, le hemos dado cualquier significado a la Escritura, pero no la correcta aplicación. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros edificando? ¿Verdad? Un shalía, un apóstol, un profeta, un pastor, un maestro, un evangelista, pone fundamento. ¿Por qué? Porque va a entregar palabra. Pero miremos bien cómo estamos nosotros sobre edificando, ¿verdad? Como dice
La primera carta a los Corintios 3:10. Tenga cuidado cómo está construyendo. Cuidado va a ser algo superficial, algo vano, que no va a estar sobre la roca, sobre el fundamento que es la Torá y los profetas, sino que va a ser cualquier palabra que haya salido del corazón de esa persona. Tengamos mucho cuidado cómo estamos manejando. Dice también que él puso luego la leña, preparó la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Es tremendo. Aquí hay principios, y usted lo conoce en la Torá, lo vemos en el libro de Levítico, ¿verdad? Ahí vamos a entender el sistema de ofrendas. No crea que es presentarnos por presentarnos. Hoy ya no hay animales como ofrendas. Hoy somos nosotros. Pero los principios siguen vigentes porque de pronto usted dirá, pero es que eso era antes y ahora no hay animales. Sí, quizás la forma ya no está vigente, pero los principios de lo que es preparar el altar, presentarnos como ofrenda, esos principios siguen vigentes. Por eso es necesario que usted conozca Torá. Un profeta no va a levantar un altar por levantar, porque eso no es jugando, no es por emociones. Así como lo hizo en esta porción que vemos, el profeta Elías estaba edificando un altar, de acuerdo, como dice acá, en el nombre de Yuhei Bajei. Y él hizo, ¿verdad? Todo conforme al diseño de ofrenda. Luego en el verso 34 dice, y dijo, llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, háganlo otra vez. Y lo hicieron la tercera vez, háganlo hasta la tercera vez. Y lo hicieron hasta la tercera vez. Miren, llenen cántaros con agua y vacíanlo, dijo él. Háganlo hasta 3 veces. Elías dio instrucciones claras, cómo tenían que hacer. ¿Qué piensa en este tiempo que es el agua? El agua es la Torá, que lava, que purifica. El agua que ahora vemos es la Torá. Dijo Yeshua, el que tenga sed, venga a mí y beba, que de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y de qué estaba hablando Yeshua? Venga a mí y beba. ¿Qué cree usted que enseñó Yeshua? Él enseñó Torá. Él nos instruyó con Torá. Todo lo que enseñó nuestro Adón Yeshua es Torá. Solamente que usted no ha entendido lo que él está hablando. Por eso es necesario que volvamos a la raíz hebrea de la escritura. Y dice el verso 35. Vamos a ver. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Tremendo, sin agua, sin Torá, no se restaura. Sin Torá no hay restauración. El agua trae limpieza. El profeta Ezequiel en el capítulo 36, versos 24 y 25 nos dice, los sacará de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Lo que está pasando ahora está llamando a su remanente el Todopoderoso, sacándolo de entre todas las naciones donde se habían esparcido, donde el Todopoderoso nos esparció. ¿Por qué? Por la rebelión, por desechar la Torá. Pero Él nos está regresando, nos está sacando y nos está reuniendo de entre todos los pueblos y nos está regresando, ¿verdad? A su Torá. Y dice también el profeta Ezequiel, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Yo los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Mire, el agua que purifica, que nos limpia de la idolatría, es la Torá. Sin Torá no hay restauración. También Yeshua en Juan 15:3 le dijo a los discípulos, vosotros estáis limpios por la Torá que les he hablado. Entonces, no creamos que la Torá ya no está vigente, como le hizo creer Babilonia, para que usted no herede las bendiciones del Todopoderoso. El alfarero, para restaurar la vasija, también usa agua y usa fuego. Nuestro Adón Yeshua, nuestra Torá viviente, trae restauración, reconciliación de su pueblo
con el Padre Celestial. Eso es lo que está pasando en este tiempo para aquel que decide obedecer. Veamos el verso 36, dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, escuche lo que dijo, Yuhei Bajei, Yahvé, Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que que tú eres el Elohim en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Mire, hay algo tremendo que podemos ver aquí, que llega la hora de ofrecer la ofrenda, ¿verdad? ¿Qué hora era? ¿A qué hora usted cree que se ofrece la ofrenda de la tarde? Qué importante es que entendamos que aun eso el pueblo tiene que conocer. Puede usted orar en cualquier momento, pero hay horas que ya el Padre nos ha dejado, por eso es necesario conocer sus tiempos. Aquí estaba en la hora de la ofrenda de la tarde, en la hora novena, ¿verdad? Y ya luego que el altar estuvo restaurado, dice que Elías oró a Yuhei Bajei. Y qué gran diferencia vemos acá a cómo se presentaron los profetas de Baal. Ellos buscaban ser vistos, buscaban ser reconocidos, buscaban fama, posición, elevar su ego. Estos profetas que profetizan en el manto babilónico, eso es lo que hacen en este tiempo. ¿A cuántos usted ve que lo único que buscan es ser vistos y reconocidos? Lo único que buscan es fama, posición, elevar su ego, subiendo fotos, ¿verdad? Fotos, hablo de que cuando una persona por allí cae, cuando una persona llora, y no les importa, ¿verdad? Lo que piensen las personas que están siendo ministradas. Tengamos mucho cuidado, no fuimos llamados para eso. Elías, como profeta mediador, como un intercesor por su pueblo, él clamó a Yuhei Bajei. Y dice la escritura muy clara que cuando llegó la hora, él dijo, Yahvé. Él invocó el nombre. ¿A quién vamos a invocar si no sabemos el nombre? Porque los Baales, el pueblo que adoraba a Baal también llamaba a su Dios. No solamente es decir Dios, ¿a qué Dios está llamando? Llamemos por su nombre. Los hijos conocen al Padre por su nombre. Y el profeta, ¿verdad? Clamó por su nación. Y el profeta nombra a Yuhei Bajei, nombra a Yahvé, ¿verdad? Como profeta mediador, clamó a Yahvé recordando el poder de Yahvé, que Él es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel. El profeta clamó por su nación, por su pueblo. Él clamó por la restauración del corazón del pueblo, porque el pueblo se había desviado a la idolatría y estaba adorando a Baal. Hoy oran por todas las cosas. Hoy oran por muchas cosas, pero no les importa cómo está el corazón del pueblo. No les importa cómo está el pueblo. Qué principios tan importantes que debemos de conocer. Aquí vemos cómo Elías les recordaba a todos que Yahvé es el Dios de Israel y que lo que él estaba haciendo era solamente en obediencia a su Torá, en obediencia, ¿verdad? A lo que escrito está. ¿Qué está escrito en la Torá? En Éxodo capítulo 20, 3, 4, 5. Que no debemos reconocer a los ídolos de otros pueblos, de otras naciones. Que no tenemos que hacernos imágenes talladas. Que no debemos postrarnos ni adorar a los ídolos. Hoy no solamente es un ídolo, ¿verdad? Una estatua. Hoy hay muchos ídolos de carne y hueso. Tengamos mucho cuidado. Mucha idolatría, idolatría a las costumbres de las naciones, ¿verdad? A las tradiciones, y muchos están arrastrados por ella. ¿Se ha preguntado usted en este tiempo qué están celebrando? ¿Navidad? ¿A quién están adorando? En Año Nuevo, ¿a quién están adorando? ¿A qué Dios están adorando? Si usted conoce los tiempos del Padre, va a saber que en este mes no estamos celebrando ningún fin de año, no estamos en ningún fin de año. ¿Bíblico? No, aún no. Pero como seguimos, muchos siguen tradiciones babilónicas, ¿verdad? Ellos están adorando en enero y dando gracias en enero, cuando sabemos nosotros, los que conocemos los tiempos del Padre, que no estamos en ningún fin de año.
Sigamos al verso 37. Y Elías sigue orando y dice, respóndeme, Yahvé, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Yahvé, eres el Dios de Israel y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Mire, qué importante. Elías clamaba que Yahvé responda. Clamaba al nombre de Yahvé. ¿A quién estamos clamando? Elías no exigía, no imponía. No, Elías decía, ¿verdad? Y respóndeme, por favor. Estaba clamando, no exigiendo, no imponiendo. Como hoy vemos a muchos, ¿qué es lo que hacen? Yo declaro, yo decreto, yo establezco, yo. Como que si al Todopoderoso le pudiéramos dar exigencias, imponerle nuestra voluntad, decirle lo que debe de hacer. Tengamos mucho cuidado. Elías clamaba para que Yahvé convierta el corazón de Israel al Todopoderoso, porque el corazón del pueblo se había apartado, se había alejado. Y recuerde que el profeta Ezequiel también nos dice que en Ezequiel 11, 19 al 21, yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un ruach renovado, un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne. ¿Para qué iba a ser un cambio de corazón? ¿Para qué iba a ser este cambio del corazón de piedra al corazón de carne? Muchos dicen, Padre, cambia a mi esposo, cambia a mis hijos, pero usted le está diciendo, ¿para qué quiere que cambie? Usted le ha dicho al Padre, cambia mi corazón. Quizás el corazón está de piedra. ¿Para qué? La palabra nos enseña que Él sí cambia el corazón. Pero como dice aquí el profeta Ezequiel, para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mi Torá, entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero los que van tras esos ídolos detestables y siguen prácticas repugnantes, yo les pediré cuentas de su conducta, lo afirma Yahvé. Entonces, mire que el profeta Ezequiel aquí también nos da una palabra, ¿verdad? ¿Sabemos qué es idolatría o no sabemos? Bueno, los que estudiamos Torá sabemos que idolatría no es solamente los ídolos, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado, ¿verdad? No solamente los ídolos. Jezabel y Babilonia traen falsas enseñanzas, falsas profecías sin Torá. Fornicación, creíamos que solamente era estar sin casarse. Fornicación es idolatría. Ir tras todo aquello que ofrece Babilonia. Y dice el verso 38, ya vamos a terminar. Entonces cayó fuego de Yahvé. ¿Cuándo? Mire todo el proceso. Restauración, clamar al Dios, arreglar el altar, presentar la ofrenda, ¿verdad? Y luego clamar al Todopoderoso por su nombre. Y dice que luego cayó fuego de Yahvé y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que había en la zanja. Aquí vemos cómo el Todopoderoso respondió con fuego, fuego que consumió todo, ¿verdad? Recordemos que dice la Torá en Deuteronomio 4:24. Yahvé es un fuego que consume, un Elohim celoso. Por eso no juguemos con el Todopoderoso, porque Él es fuego. Verso 39 dice, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, por eso llamó al pueblo, para que sean testigos, porque el Padre se va a manifestar para que los que no han querido entender, los que no han querido obedecer, sean testigos del poder del Todopoderoso y ahora sí puedan entender lo que el Padre está hablando. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Yahvé es el Elohim, Yahvé es el Elohim, Yahvé, Él es el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Aquí el pueblo vio el poder de Yuhei Bajei. Y cuando vio el fuego, cuando vieron todo lo que pasó, ahí se postraron. ¿Qué pasa ahora? Esto va a suceder. El Padre se va a manifestar con fuego para que los que no han querido doblar sus rodillas, ahora sí se postren. Para que los que no han querido obedecer, ahora sí caminen en obediencia. Eso es lo que el Padre manifestó en este tiempo, ¿verdad? Y el pueblo se postró, hizo un teshuvá,
Se arrepintió. Arrepentirse no es llorar. Arrepentirse es volver su corazón al Padre en obediencia. Y dice el verso 40. Entonces Elías les dijo, prende a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Es tremendo. El profeta de Yahvé, la palabra profética, ¿verdad? Va a traer confrontación. Y es la que está matando, que quiere decir cortando, quitando de en medio todo lo falso, todo lo que los profetas falsos han traído y han engañado a mucho pueblo. Quizás acá no es que los van a degollar, no es que el profeta de Yahvé va a ir a degollar a un profeta de Baal, a un profeta que come de la mesa de Jezabel, no. Pero la unción profética de Yahvé, enviada por el Todopoderoso con Torá, ¿verdad? Porque envía con Torá, no a profetas que profetizan sin Torá, no, 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 no. Aquellos profetas que se han sujetado a la Torá de Yahvé, estos tienen autoridad para acabar con lo falso, con lo que se mueve en medio del pueblo, ¿verdad? Porque eso es lo que hace Jezabel, cubrir con el manto babilónico a mucho pueblo, cegarle los ojos, taparle los oídos, para que no vean, para que no entiendan. Pero la unción profética entregada por el Abacados a sus profetas trae autoridad para acabar con todo lo falso. La espada que corta es la verdad de la Torá. Esa verdad que se vive, no solo que se habla, porque muchos pueden hablar, pero otra cosa es vivirla. Usted va a ver al Dios de Israel manifestarse con fuego. Shalom, shalom.